Radio Educación Responsiva. ¿Sabías que los niños pueden padecer diferentes trastornos y ni padres ni maestros detectarlos a tiempo? ¿Sabías que son pocas las escuelas que están preparadas para apoyar a este tipo de niños? A continuación, Radio Educación Responsiva presenta el programa Hablemos de Kevin con Rocío Villar, que junto con sus invitados nos ayudarán a entender mejor lo que podemos hacer para incorporar a estos niños a la vida cotidiana. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida hoy lunes 2 de octubre de 2017 a su programa Hablemos de Kevin con Rocío Villar, que se transmite desde Radio Educación Responsiva. Les recordamos que estamos en línea a través de la página www.educacionresponsiva.com. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales como Facebook, donde nos pueden encontrar como Educación Responsiva, y en Twitter como @e_responsiva. Les recuerdo mi Twitter, que es @Rocío_Villar. Bueno, pues ya por fin estamos de regreso después del temblor. Ya estamos aquí de regreso en vivo. Y bueno, les recordamos que cada programa Kevin va a tener un padecimiento o una condición diferente. El protagonista de nuestros casos siempre se va a llamar Kevin para poder proteger la verdadera identidad de los niños. En algunos casos vamos a saber el nombre de nuestros invitados, dependiendo de lo que cada uno nos permita. Y bueno, los invitados van a ser por lo general los padres de Kevin o especialistas en el tema. El día de hoy nos acompaña Nancy Gutiérrez, donde vamos a platicar un poquito de dos temas. Va a ser como de chile, mole y de frijol. Pero bueno, el primero es qué hacer en situaciones de desastres naturales con los niños, cómo tratarlos, cómo podemos ir regresando un poquito a la normalidad. Y el segundo, que tiene un poquito también que ver con regresar a la normalidad y todo esto, vamos a hablar del autocontrol. Nancy, bienvenida. Muchas gracias. Pues me gustaría que comenzáramos con la pregunta ¿qué podemos decirles a los niños? O sea, ¿les decimos realmente lo que ocurrió o les cambiamos un poquito la realidad para que no sepan realmente lo que sucedió y se los modificamos para que la realidad no sea tan fuerte o tan cruel? ¿O qué podemos hacer con ellos? Yo creo que como ocultarles la realidad, pues no, porque es un hecho que pasó y es un hecho que lo vivieron y que a pesar de que en determinado momento puede ser que muchos maestros hicieron en ese momento, que cantaron o que hicieron diferentes cosas para que los niños no se dieran cuenta de qué intensidad estaba, lo vivieron. Y no puedes ocultarle al niño diciendo, ¿sabes qué? Pues no pasó nada, ¿no? Muchos van en el camino o así y pueden observar justamente cómo hay departamentos o edificios que están todavía caídos, los escombros, y ahí no puedes decirle a los niños, es que no pasó nada, ¿no? Y sobre todo por algo muy importante, por cultura general, por protección de sí mismo, por saber qué hacer y por cuestión de protección civil, es algo importante que cualquier humano o cualquier persona, desde chico hasta grande, sepa qué tiene que hacer y cuáles son las medidas que tienen que hacer. Claro, porque además puede volver a pasar, o sea, vivimos en un lugar sísmico y bueno, también pasaron algunos huracanes y todo esto, y también, o sea, en esos lugares uno no sabe, o sea, te va a llegar de todas formas más huracanes, va a haber más terremotos y debes de estar preparado, ¿no? Y saber las consecuencias y hasta dónde también pueden llegar estas consecuencias, ¿no? Y luego, muchos papás pueden decir, ¿no? Es que, pues, ¿para qué le cuento de huracanes? Si mi hijo no vive cerca del mar, o mi hijo no está tan expuesto a esta parte. Pero yo te puedo decir que una experiencia personal es que yo estaba de vacaciones y me tocó un huracán y yo no sabía y yo pensaba que era en determinado momento agua muy fuerte, y en esa parte ya cuando ves la realidad sí te espantas, y eso que yo era pues ya adulta en esta parte y al fin de cuentas no sabes qué hacer. Y yo creo que el tener el conocimiento de qué hacer y sobre todo tener las maletas seguras, o sea, tu mochila segura, el silbato y todo eso puede hacer que los niños puedan hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, hemos visto que pues mucha gente perdió gente
querida, amigos, niños que perdieron sus juguetes, sus casas, todo esto. ¿Qué podemos decirles sobre las pérdidas? O sea, ¿cómo manejamos el duelo del niño? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo le explicamos que perdió pues a gente querida, a amigos, a su escuela? ¿Cómo le explicamos? Mira, antes de retomar esa pregunta, las cuestiones que decías de decir qué tanto decirlas, ¿no? Yo creo que han circulado por muchas cosas de que los niños no estuvieran expuestos a las noticias, ¿no? Porque en determinado momento, esto hasta a ti como persona, llega un momento en que te afecta mucho. Y eso va a depender justamente de cómo vayas a avanzar. Cómo vas a avanzar en este proceso. Y entonces sí es importante, o sea, no decirles o no ocultarles, no pasó nada, pero sí filtrar el tipo de información que los niños reciben, porque las cosas amarillistas o cuestiones así no les va a ayudar ni a ti como persona, como papá, a sobrevivir esta parte y seguir continuando con tu proceso en determinado momento al niño, ¿no? Porque pues queriendo no te ve mal a ti y el reflejo rebota en el niño. Decían que aproximadamente para que una persona vuelva a la normalidad son 3 semanas, pero actualmente con las redes sociales y con todo esto y con las noticias y la televisión dicen que es alrededor de 5 o 6 semanas. Si una persona no se estabiliza o no vuelve a la parte de su vida cotidiana normal, a partir de las 6 semanas ya necesita ayuda psicológica y que alguien justamente capacite en esas necesidades que la persona tiene. Entonces hay un ejercicio que yo empecé con ustedes el día de hoy, es que pongas tu mano justamente en una hoja. En esta hoja, en el centro, tienes que poner ¿qué te dejó ese terremoto? O sea, decirles, porque te dejan experiencias, ¿no? Dedicarle tú al terremoto y decir, terremoto, por ejemplo, ¿no? Terremoto, me dejaste ver que no era una persona, no sé, valiente, ¿no? Yo le dije, gracias por demostrar que soy una persona valiente, pero a la vez demostrarme que después de eso y ver todo lo demás me dio miedo, ¿no? Y es normal que todo mundo sienta miedo, porque pues puede ser que en el momento actuaste y ya después al ver todo lo que pasó, ya te dé esta parte de miedo. Después de ya dejar el mensaje, en los 5 dedos vas a poner una C, una A, una S, una I y una C, que es casi. Y que todo eso ve las cuestiones cuestiones de conducta, de que justamente antes no me pasaba, pero esto cambió. Por ejemplo, a un niño que antes no se hacía pipí, ¿no? Pero que a partir de eso ya lo hace. Entonces, regresó, ¿no? Tuvo regresión. Entonces, ahí hay algo que no está normal. Y dependiendo de 4 semanas y que tú digas, no. O sea, ya hay algo que en el niño ya te está como que demostrando esta parte. O que ya habíamos logrado que se durmiera contigo, solo. Y que regresó a dormir justamente contigo como papá. Eso es normal 2-3 semanas, pero si realmente ya después de 5 o 6 semanas el niño no quiere regresar a su habitación, entonces ya es algo que el niño tiene que entender, o sea, algo en la conducta le cambió, o como adulto, ¿no? Dicen muchos adultos, es que no quiero entrar al baño, o no me quiero tardar mucho bañándome, porque ¿qué tal si tiembla? O por ejemplo, he escuchado muchas personas que dicen, ¿no? Es que ya no me duermo en pijama, ya me duermo con pants y con tenis puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tal si tiembla? Entonces, ese tipo de cosas ya te está dando como que un factor o un foco rojo de que la persona, algo en la conducta se movió, ¿no? Y eso es en el primero. En los afectos, tiene emociones y sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, sus cuestiones de que ahorita está muy contento, después está muy feliz, y que de la nada ya se enojó. Entonces, era una persona que no hacía eso. Entonces, ¿qué está pasando? Está cambiando este tipo de afectos. Entonces, aguas. Después de las 6 semanas, si la persona sigue estos patrones, y eso ya no es normal. Y ya tenemos que poner un asterisco en los afectos y decir,
aguas con este tipo de cuestiones. En lo somático, por ejemplo, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿no? Que tienen gripa o ese tipo de cuestiones. O los niños asmáticos o también los niños que empiezan a dar ataques, ¿no? Entonces ya, dices, bueno, por el momento, 3, 4, 5 semanas, pero ya, si es un lado más de un mes, mes y medio, ya necesitan una atención más personalizada y que justamente se presenten en ese tipo de terapia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que le están doliendo que la cadera, que mucho la cabeza o la espalda o que tienen realmente ataques, ¿no? de pánico, o que, por ejemplo, en estos días tuve la oportunidad de atender a una persona que me decía, es que realmente me siento muy mal y no sé qué hacer. Y entonces yo apliqué unas técnicas de relajación y la verdad nunca me había pasado que esta persona, que alguien en mi experiencia, en el momento de relajarse tuviera ganas de vomitar. Pero es tanta su angustia y tanta esa parte de que está mal que algo ya lo está rebotando y dice, ¡fum! ¿No? Y ahí es cuando te das cuenta, no, esta persona ya necesita atenderse. ¿Por qué? Porque en el y ya la habían inyectado y estaba medicada para que tranquilizar la ansiedad y todo, y aún así no se tranquilizaba. Entonces ahí ya dices, ojo, ya hay un foco rojo donde la persona no está siguiendo su vida normalmente. Entonces tengo que modificarlo y tengo que cambiarlo. O lo interpersonal, ¿no? Que tienes problemas muy fácilmente con tu familia o algo que, por ejemplo, te parecía, no sé, común en una persona, ahora ya te molesta y lo exteriorizas, ¿no? En determinado momento, no sé, si alguien decía ciertas cosas y llega un momento en que dices, no, ya me cansé, ya deja de decir esto, no sé qué. Y haces que, por ejemplo, haya problemas familiares o así. ¿Es por qué? Porque ahí algo interpersonal tuyo ya no brotó. Pero si en determinado momento dices, bueno, ya me di cuenta, probablemente fue la emoción del tiempo o eso, y es cuando dices, bueno, pero si sigue esta persona teniendo problemas con la familia, ojo, porque esa persona se tiene que ir. Esto después de más o menos 5 o 6 semanas, 5 o 6 semanas. Que hablábamos. Ajá. Y lo final es lo cognitivo, ¿no? Lo cognoscitivo o lo cognitivo. Comentaban en determinado momento que hay personas que tú les preguntas algo, por ejemplo, decían de una persona que no sabían si ya había regresado a vivir a ese departamento, ¿no? Y le preguntaron, oye, ¿ya regresaste al departamento? Y contesta, sí, es que sí, porque no sé qué, y empieza a sacar otra cosa que tú dices, ¿qué? Sí, que no sigue un hilo la conversación. Exactamente, ¿no? Que no tiene como coherencia y dices, pero ¿de qué está hablando, no? ¿Qué está pasando con esta persona? Entonces, estos son justamente puntos claves para decir que una persona está sufriendo una crisis y que es importante que se atienda. Pero antes de todo esto es importante que tú como persona des unos principios o primeros auxilios psicológicos, que justamente es lo que quiero platicarte. Ah, sí, cuéntanos. Bueno, los principios psicológicos se basan en 5 fases. ¿Cuándo sucede justamente el suceso? El primero es poner en la situación, poner a salvo a cualquier persona o ponerte a salvo. El punto 0 es esta parte, ¿no? De decir, me pongo a salvo, busco en esta cuestión. Después, llamar la atención de la persona, ¿no? De la persona que está en crisis. Que está en crisis, ¿no? De la persona que... Poner a salvo a la persona, después llamar la atención de la persona que está en crisis. Por ejemplo, no sé, decirle, ya, tranquilízate, o sí hablar fuerte, ¿no? O relaja, respira, o ese tipo de cuestiones. Después, examinar las dimensiones del problema, ¿no? Identificar qué le está pasando, por qué tiene esa crisis, y también compartirles lluvia de ideas para posibles soluciones, ¿no?
Y ya le preguntas, ¿qué te preocupa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo, o sea, qué es lo que más necesitas, ¿no? Porque decían, muchas personas en ese momento no estaban preocupadas por lo que estaba pasando. O sea, sí estaba temblando, pero lo que en su mente venían era mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? O sea, no eran ellos realmente si estaban o no en peligro, sino los demás. Sí, ¿no? O sea, muchas personas querían como teletransportarse y estar inmediatamente ya con su hijo, ¿no? O con su papá, o hasta los mismos niños, ¿no? Veías, es que entraron en crisis porque decían, es que mi mamá está sola, o mi abuelita, o ese tipo de cuestiones que les preocupaban. ¿Por qué? Porque estaban pensando más en la otra persona que justamente en lo que repasaba, ¿no? Dicen que hay personas que salieron y dijeron, ¿no le pasó nada a la casa? ¿Está bien la casa? ¿Está bien el de este? ¿Por qué? Porque son personas que probablemente en el 85 vivieron muchas cosas y no solamente perdieron una casa, perdieron a toda su familia y aparte perdieron una casa. Y entonces a ellos lo que más le importaba en ese momento, o sea, que se escuche material es, ¿está bien mi casa? Pues sí, porque ya me había pasado anteriormente que perdí todo, perdí mi casa y perdí mi familia. Y hay personas que justamente les retomó, les regresó ese duelo que habían dejado escondido ahí y regresó a esto. Nancy, lo podemos dejar ahorita aquí para irnos a unos cortes comerciales. Sí. Te agradezco muchísimo que vengas a resolvernos todas estas dudas después del terremoto. Y bueno, nosotros continuaremos en el programa Hablemos de Kevin, pero nos vamos a una pausa comercial. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Educación Responsiva, Twitter, @e_responsiva, y mi Twitter me encuentran como @Rocio_Villar. Quédense con nosotros, volvemos en unos minutos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Kevin, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y les recordamos que pueden participar y hacernos llegar sus comentarios y preguntas por medio de nuestras redes sociales, Twitter, @e_responsiva y Facebook, Educación Responsiva. Sigamos en Hablemos de Kevin, estamos platicando sobre los primeros auxilios psicológicos que les podemos dar a las personas, a los niños y a los adultos después de algún desastre natural o alguna cuestión que nos pueda causar algún tipo de estrés postraumático, ¿no? Entonces, Nancy, ¿nos podrías recordar los pasos en los que nos quedamos? Y bueno, en especificar que esto de los principios psicológicos, los primeros auxilios psicológicos, no solamente psicólogos lo pueden aplicar. Cualquier persona que tenga la capacidad para hacerlo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo básico, ¿no? Lo básico que son 5 pasos, pero empieza desde el 0, donde toda persona puede ayudar a cualquier persona que esté en crisis, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Que cualquier persona tiene que saber esta información. Por eso es importante que sepamos esto. Ya sabemos la cuestión de protección civil, pero nunca nos han educado para decir qué tipo de principios psicológicos tenemos que hacer para ayudar a este tipo de personas. Para alguien que está en crisis después de algún suceso fuerte, ¿no? Sí. Entonces, el primero era poner a salvo a la persona y pues poner donde nunca va a pasar nada, ¿no? Donde no pase nada. Después, ya que la persona baja, la tiene segura, llamar su atención, ¿no? Para que te ponga y te pueda ver ¿cómo se llama? A la cara. Después, examinar las dimensiones del problema, identificar qué le pasa, qué le preocupa, ¿no? En qué le puedes en determinado momento dar unas posibles soluciones, ¿no? Como te decía, muchos de las personas estaban más preocupadas por sus hijos, ¿no? Y entonces, justamente el paso 3 es ofrecerles soluciones, ¿no? Decirles, por ejemplo, en ese momento, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que llamemos a la escuela? ¿Quieres que te acompañe a la escuela? ¿O qué necesitas, no? Si la persona realmente ves que está muy mal, ¿no? O en ese momento puede ser que muchas personas bajaron. Te puedo contar una experiencia, dije, a mí también me tocó en la escuela. Una persona iba bajando con los alumnos y en eso, ya para llegar al final, la persona se desmayó. ¿Una maestra? Una maestra se desmayó. Entonces, inmediatamente un maestro agarra, la carga y la lleva a enfermería.
¿no? Ahí le dio una solución, pero ella estaba, o sea, ya no la pudo llamar la atención, ya no le pudo examinar las dimensiones, inmediatamente fue ofrecerle una solución que era llevarla a enfermería. Después la maestra comenta que ya pues se sintió mejor, no sé qué, pero que en lo que ella iba bajando las escaleras, lo que le preocupaba era su niña de 2 años, que estaba en una guardería en un 4º piso, ¿no? Dice, eso es lo que a mí más me preocupa, o sea, la verdad no era más. Dice, y en ese momento ya le dijeron, a ver, ¿qué te preocupa? ¿No? Le dijeron, ¿qué te preocupa? ¿Qué necesitas? ¿Qué no? Quiero ver a mi hija, salte, ¿no? Le dieron en ese momento salida. Dice que no podía llegar y por la cuestión que estaba caótica, en determinado momento dice, ay, mis piernas no sé por qué no me funcionaron con los alumnos, pero ya después me funcionaron y corrí hasta mi hija, ¿no? Entonces puedo decir, ¿qué tipo de ambivalencia vivió? Primero sus piernas se desmayó y ya después por su hija corrió. Entonces, justamente ofrecer ese tipo de soluciones. Y bueno, esta maestra no se fue sola, se fue acompañada, hasta que se fue acompañada de su papá, se pudo ir por su hija, ¿no? Para que justamente ella estuviera. Y el 4º paso es acompañar a esta persona hasta donde puedas tú acompañarla, o dejarla con una persona que ya la va a guiar en este momento de la crisis. Sí, no dejarlos solos, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya después, el punto número 5 es dar seguimiento, ¿no? Dar seguimiento de esta parte. ¿Ya sería como una terapia o...? No, dar seguimiento de cómo está, o por ejemplo, si le comentaste, regreso, ¿no? Regreso, que esa persona vea que sí vas a regresar o que le vas a llamar o no te preocupes, al rato yo te llamo, y cómo estás y no sé qué. Y ya el punto número 6, pues ya si la persona durante estas 3 semanas está mal, ya seguiría dar una terapia. Ahora, esto puede ser con una persona que las pusiste a salvo, pero hubo un relato que nos contaron acerca de un niño que sacaron de los escombros, justamente. Entonces, este niño sale de los escombros y todo el mundo le preguntó, ¿cómo te sientes? Entonces, esos son los errores que no puedes, o sea, son errores comunes que no puedes preguntarle a una persona. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que se siente después de que te sacaron de los escombros? Pero después de que viste que se cayó todo encima, ¿no? Entonces, no puedes hacer preguntas muy obvias si el niño... Entonces, el niño tardó mucho tiempo cuando lo sacaron en responder. Entonces, realmente ahí sí es importante que personas capacitadas lleguen con esa persona para que el niño entre en este caso. Entonces, esta persona que aplicó este tipo de cuestiones fue un psiquiatra. Entonces, este psiquiatra se acercó a él y le preguntó, ¿sabes por qué usamos ropa? Esa fue su pregunta. ¿Sabes por qué usamos ropa? Y entonces él no se acercó como los típicos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Sí, captó su atención. Captó justamente, que era el primero, captar su atención. ¿Sabes por qué usamos ropa? Y entonces le dijo el niño, no, ¿tú sí? En ese momento lo enganchó. Sí, en ese momento lo sacó de la crisis. Exactamente. En ese momento lo sacó de la crisis y le dijo, no sé. Y obtuvo el primer paso, que era llamar su atención, ¿no? Y entonces le empezó a contar un cuento de que él creía de los animales y no sé qué tanto, y que nosotros, a comparación de los animales, usábamos ropa porque no teníamos pelo, ¿no? Y que ellos, por eso los animales no usan ropa porque tienen pelo, y ya. Entonces, en ese momento, y el niño empezó a temblar. Y entonces le dice, entonces yo creo que por eso tú ahorita tienes frío. ¿Por qué? Porque te hace falta ropa y te hace falta esto. Mira, yo tengo un suéter, te lo doy. Y no solamente tengo un suéter, también te puedo dar un abrazo. En ese momento le dio el suéter, le dio un abrazo y el niño empezó a gritar. O sea, sacó todo aquello que tenía contenido y así fue, ¡fum! Y entonces en ese momento el terapeuta le dijo, pero ¿sabes qué más? O sea, su mamá estaba muy cerca de él, pero el niño no tenía la capacidad de verla. O sea, ¿la mamá también estaba en los escombros o ya afuera? Afuera. Okay. Pero, ¿cómo se llama? Estaba pegado de él y no le había, o sea,
como que estaba en su mundo y no tenía la capacidad de que el niño la viera. Y entonces en ese momento le dijo, pero ¿sabes qué abrazo te va a salir mejor? El de tu mamá. Y entonces agarró y abrazó a la mamá y le dijo, ¿por qué me abandonaste? No sé qué. Y el niño ya entró en catarsis y sacó todo aquello que en ese momento sentía. Y le dijo, mira, te voy a dejar con tu mamá para que te tranquilices y regreso. Y justamente eso es el seguimiento. Y después de eso ya regresó, le dijo, ¿cómo estás? No sé qué tanto, y ya. Entonces, esta parte le ayudó mucho al niño, ¿no? Claro. Y sacarlo del cuestiones así. Ahora decían, errores muy comunes que hacemos como personas, ¿no? En ese momento de crisis, no puedes contar tu historia. O sea, no puedes decirle, ¿tienes miedo? Yo también. ¿Por qué no le das la seguridad a la persona o al niño? O sea, no les puedes decir, es que fíjate que yo sentí muy feo, no sé qué tanto. Porque eso no puede pasar. No puedes tú contar la historia a la persona de decir... Y siempre hacer preguntas abiertas. Nunca hacer preguntas cerradas de sí o no. Sí o no. Y se abrió la ¿cómo se llama? Las escaleras y sentiste feo y, o sea, cosas obvias que tú dices, no, por favor. Y visión del túnel, ¿no? Dicen que esa visión del túnel no les puedes decir a la persona, quítate de ahí porque te vas a morir. No ser catastrófico. O sea, jalar a la persona y decir, vamos a avanzar. No decir, te vas a morir o se va a caer. Ajá. Siempre ser divergente y mezclar necesidades, ¿no? Eso es lo más importante. Ya después de todo eso, decían, ¿no? Que muchas personas salieron a ayudar porque tenían esa necesidad de ayuda. Pero en diversos tipos de comentarios, en uno me enteré que en lugar de ayudar perjudicaron, porque las personas no tenían como que la capacidad de saber cuáles eran las estrategias para ayudar a las personas. Y en lugar de que las personas pudieran salir de los escombros, hicieron que el edificio colapsara más. Y que fueron cosas que en determinado momento, pues tú quieres ayudar, pero a fin de cuentas perjudicas, ¿no? En lugar de poner polines o hacer ese tipo de cuestiones que la gente capacitada lo sabe, en determinado momento puede ser que esto perjudique. O como, por ejemplo, como psicólogos, muchos salieron a querer ayudar o a querer en esta parte, pero nada más fuiste como persona de entretenimiento. ¿Por qué? Porque no tenías como el tipo de herramientas para seguir y decirle, o sacarlo de este balance, como fue el de este psiquiatra que sí pudo en determinado momento mezclarle otra cosa al niño, ¿no? Y no también por ser psicólogo te tienes que encapsular con esta parte de decir, yo tengo esto. También tienes que desbordar y todos los que están escuchando esto tienen que sacar y nivelar otro tipo de partes. Sí, y aparte, poder usar todas las herramientas con las que puedes contar como psicólogo o como psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Nada más como quedarte en una línea y trabajar sobre esa. Sí. Y entonces con esto creas redes, ¿no? La idea es crear redes y que tú justamente puedas hacer y atender ya este tipo de personas, pero ya va a partir de las 6-7 semanas. Ok. Perfecto, Nancy, pues muchísimas gracias por platicarnos de todos estos primeros auxilios psicológicos que la verdad yo ni siquiera sabía que existían, nada más los primeros auxilios que te enseña Protección Civil, pero así sacar a una persona de crisis, la verdad es que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Nancy. Vamos a empezar ya un poquito el tema de autocontrol hasta donde podamos llegar. Bueno, vamos a ver qué cosas o qué herramientas tienen que hacer para regresar a la normalidad. Ajá. Y ya sí podemos ver el autocontrol. Y ya ¿sí, no? Empezamos un poquito el autocontrol hasta donde podamos. Pero muchísimas gracias, Nancy, y les agradezco a todos que sigan con nosotros platicando sobre el tema de, el terremoto, que a lo mejor estamos siendo muy repetitivos y que no salimos de esto, pero es que apenas están regresando los niños a clases y creo que sí es muy importante que lleguen ya con
pues con emociones un poquito más fuertes, ¿no? Y bueno, pues les agradezco mucho. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter @e_responsiva y Facebook Educación Responsiva. No se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube y que nos encuentran como Educación Responsiva, y volvemos en unos minutos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Kevin, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Les agradezco muchísimo que sigan con nosotros. Ya vamos a llegar a la última parte de, digamos que del terremoto y de todos estos desastres naturales que han acontecido en nuestro país. Pero creo que, bueno, esta es una pregunta un poquito extensa, porque es cómo podemos apoyar a los niños como comunidad a que regresen poco a poco a la normalidad. Y con esto también no nada más me refiero a los niños, sino también a los padres de familia, a los maestros, porque yo creo que ahorita en una escuela que ya esté funcionando, yo creo que suena la alarma sísmica y yo no sé, o sea, sería como un caos, ¿no? Porque yo creo que todavía los maestros no se recuperan del shock emocional que sufrieron, de tanta responsabilidad que tenían con los niños. Los padres de familia yo creo que tampoco se han recuperado de esta parte de ya desapegarse de los niños, y los niños también no se han desapegado completamente de los papás, ¿no? Con esto que hablábamos de que muchos han sufrido algunas regresiones, de volver a dormir con sus papás, de incluso hacerse pipí, etcétera. ¿Cómo podemos regresar a la normalidad? En esta parte, yo creo que lo más importante por escuelas es que como escuela le dé seguridad al alumno, ¿no? Primero que nada, al alumno y también a los papás, ¿no? Y, por ejemplo, he escuchado que muchos papás están pidiendo que les comentes cuál es tu ruta de evacuación, o que en determinado momento les digas cómo evacúan los niños, ¿no? Yo creo que esto es parte de la tranquilidad que les puedes dar, ¿no? Que les muestres que Protección Civil vaya, no sé, ese tipo de cuestiones que les expliquen a ellos. Por ejemplo, porque muchos vieron las cuarteaduras de, ¿cómo se llama?, de algunos edificios, y que pueden, o de algunas escuelas que pueden decir, ya por lo que pasó en el colegio que se cayó, pueden decir, no, es que una grieta, ya se le hizo una grieta al baño y se va a caer. Y puede ser que muchos decían, no somos expertos, y nada más es algo que sí, o sea, que el tirol se desprendió, y si le rascas, nada más es el puro tirol el que está dañado, ¿no? En algunos aspectos. Entonces yo creo que sí, como escuela sí sería importante que les dieran como que la seguridad, les comentaran qué tipo de cambio se hizo, qué tipo de modificaciones se hicieron, si se hicieron modificaciones, o sea, no ocultar, porque eso hace que los papás tengan un poco más de temor, ¿no? Y a los niños hacerles el primer día de clases, hay muchas cosas que están compartiendo, cuentos, actividades, que en determinado momento al niño le tienes que, en determinado momento, que él salga de esto. Sí, le tienes que regresar la seguridad. Por ejemplo, porque si ellos no sienten la confianza de estar en la escuela, no van a volver a regresar. Tienes que, como primera, ¿cómo se llama?, actividad, tienes que engancharlos. Como tú como maestro tienes que engancharlos para que ellos se sientan confiados de que la escuela está bien, de que tú estás bien, y que todo esto fue una experiencia que nos va a servir, ¿no? Y que es una experiencia de vida. Probablemente no fue una experiencia bonita, agradable, que tienes que recordar, pero sí una experiencia que te puedes salvar tu vida, ¿no? Y que sobre todo puedes seguir adelante. Hay muchas cuestiones que los niños pueden hacer. Por ejemplo, que hagan cosas que les guste, como dibujar, cantar, jugar, salir al parque, dormir, meditar, que se relajen. Por ejemplo, tenemos que empezar a desarrollar habilidades, ¿no? Y que ellos identifiquen y detecten sus emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sentiste antes y después del temblor? ¿No? Sentí miedo, sentí esto. Ok, ahora, autoconocimiento. ¿Qué puedes hacer que a ti te haga sentir bien? ¿No? Que a pesar de cualquier circunstancia, ¿qué puede pasar? Hay muchos videos ahorita de resiliencia. De resiliencia que les puede ayudar. Hay uno donde hablan de una esponja, justamente,
donde a la esponja la aplastan. Y dicen que a pesar de que le echen agua, le echen tierra, o hay una parte donde le ponen una roca, él tiene que sobrevivir y tiene que salir adelante. Que lo más importante es eso, que a pesar de cualquier circunstancia, tú tienes que salir adelante. Por ejemplo, tienes que poner automotivaciones, que los niños tengan esta parte de seguir. ¿Por qué quiero seguir estudiando? ¿Por qué quiero seguir aprendiendo? ¿Cuáles son estas partes de...? Y a todo esto como maestros y como persona le tienes que sacar todo el provecho. Tienes que explicar justamente qué es un sismo, qué es un terremoto, las diferencias. O sea, aquí le puedes sacar muchas cosas de las cuestiones de cómo son los movimientos de la Tierra, por qué la Tierra está cambiando. O sea, todo esto para que los niños conozcan y que ellos empiecen a cuidar, fomentar justamente la cuestión del cuidado del planeta. Todo eso para que ellos vean día con día y se vayan mejorando, ¿no? Y ellos sean las personas que hagan nuevas cosas. Por ejemplo, ya la cultura del reciclaje ellos ya la tienen muy marcada, ¿no? Ya es algo que ellos ya saben hacer. Entonces tienes que seguir fomentando esto, ¿no? Y la empatía, hacer relaciones interpersonales entre ellos y sobre todo la autorregulación, ¿no? Que ellos justamente se sepan autorregular en ese momento, ¿no? Que ya no tengan ese miedo y con eso tienes que trabajar básicamente, ¿no? En yo me autorregulo. ¿Cómo me voy a autorregular en esta parte? Y aquí ya nos lleva a... Yo te quiero preguntar, Nancy, lo principal es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de autorregulación o de autocontrol? Ok, justamente la autorregulación o autocontrol es la capacidad de que las personas tienen adaptarse según a las necesidades en diferentes momentos. El autocontrol nos permite expresarnos y actuar de las formas más convenientes en diversas situaciones. Por ejemplo, si tú te enojas en la cuestión del enojo, de las emociones, no vas a un niño, lo más común es que si se enoja de 3 a los 6 años, bueno, de 3 a 5 años, lo que hace es muerde, ¿no? O muerde a la niña, o le rasguña, o la jala, o así. ¿Por qué? Porque todavía no tiene esa capacidad de autocontrolarse o decir, oye, me estás lastimando. Porque ellos no van a decir, oye, me lastimas. O porque todavía como que no saben autocontrolarse y decir, ¿qué está pasando? El autocontrol justamente se maneja entre los 3 y 6 años. ¿Y esto también tendría que ver con cómo le ponemos límites a los niños? Pues básicamente el autocontrol es del niño cómo se va reflejando. Sí tiene relación con los límites y una cuestión con el tipo de educación que le das, ¿no? Por ejemplo, decían que en la cuestión ahora del altruismo, ¿no? Hubo una cuestión de una niña que se comió el desayuno de otra. Y entonces, en el momento que llegó la mamá la regañó a la niña que se habían comido su lunch. Y tú te quedas, ¿por qué regaña a la mamá? Sí, y la mamá le decía, oye, ¿no pensaste en que tu amiga te robó el lunch porque tiene hambre? Pide una disculpa. Porque ella tenía, a pesar del hambre, la regañaron por tu culpa. Entonces, el tipo de educación que tú como papá le estás dando a tu hijo, ahí también depende mucho de esto, ¿no? Y que ella llore, y si tú lloraste y todo eso, no te autocontrolaste, porque no pensaste en que tu compañera tenía hambre. Y ya llegó la mamá, justamente, llega la mamá y le dice, no, le trajo al lunch para la otra amiga, me comí tu lunch, te traigo el lunch. Y ya de ahí las mamás se pusieron de acuerdo y decían, pero si tú traías lunch, ¿por qué te comiste el de? Es que estaba más sabroso el de ella. Entonces ya se pusieron de acuerdo y por ejemplo, una hacía el lunes, una hacía el martes y ambas compartían ya el lunch. Y justamente, pero se pusieron de acuerdo las mamás y ya fue ese autocontrol que las niñas ya tuvieron y lo expresaron, ¿no? Es que diario no me gusta tu lunch, me gusta el lunch que su mamá hace. Claro. ¿No? Ese tipo de situaciones que tienen que ver, ¿no? Porque los niños justamente es un triángulo que manejan, que dice pienso, siento y actúo. Entonces, esa es la base para tener un autocontrol. No tengo que pensar, o sea, sí siento, pero tengo que pensar antes de actuar,
¿no? Y es lo que tienes que el niño se maneje esta parte. Claro, y así es también mucho más fácil ponerles estos límites que luego cuesta tanto trabajo y que hasta como papás como que es así una palabra muy fuerte, ¿no? Límites, porque muchas veces creemos que los justo estamos limitando, que no los dejamos como pensar afuera de la caja y todo, pero pues esta parte de pienso, actúo, todo esto es bien importante, ¿no? Porque están dentro de una sociedad y tienen que también encajar en ella, y esto también, si no tienen autocontrol, pues les puede causar muchísimos más problemas que beneficios, ¿no? Al final. Y sobre todo, digo, actualmente es la cuestión de que dicen, ¿no? Muchos papás, es que yo no quiero que me eduquen como a mí me educaron, ¿no? A golpes o a esto o al otro, o que me llamen la atención, o que no me dejaron ni salir adelante. Ok, sí, pero a fin de cuentas somos una sociedad donde como sociedad tenemos establecidos cosas, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a una casa y abrir el refrigerador y comer, ¿no? Porque a fin de cuentas sabemos que por etiquetas sociales o cosas que son marcadas, eso no se puede. ¿Por qué? Porque tú te tienes que autorregular. A pesar de que tengas mucha hambre y lo que quieras, pues tienes que esperar hasta que si te invitaron, hasta que te den de comer, ¿no? Porque tú no puedes ir al refri y decir, se me antojó esto y esto, el otro, ¿no? Porque justamente están este tipo de cosas que están marcadas. Nancy, y ya finalmente para despedirnos, me gustaría preguntarte, en momentos difíciles como en los que estamos pasando, ¿cómo apoyamos a los niños en que logren un autocontrol emocional? También un autocontrol hasta en movimientos y en su comportamiento. ¿Cómo los regresamos así como...? Pues establecer metas. Por ejemplo, establecer metas de qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué tipo de cosas quieres hacer? Juegos que estén en determinado momento bien, darles tú un ejemplo de autocontrol, porque también no les puedes pedir autocontrol e ir conduciendo y ir diciéndole de cosas a la gente, ¿no? Porque ahí, ¿dónde está tu autocontrol? ¿No? Digo, sobre todo es tú dar el ejemplo y decir, sí, bueno, la señora viene muy apurada o en determinado momento. Autodisciplinarte a ti como papá, seguir un horario, seguir esta parte y también al niño para que ellos sepan esta parte, esta cuestión. O el tipo semáforo, ¿no? Donde se hace algo bien, le das verde, amarillo y rojo, ¿no? Ese tipo de cosas pueden servir para que los niños estén bien. Y aparte esto también los puede ayudar también ya a regresar a su normalidad, ¿no? A regresar a su rutina del horario de la hora del baño, de la hora de la cena, todo esto les va a ayudar también, ¿no? A volverse a encontrar. Sí, justamente eso te ayuda a retomar esto y tener autocontrol de tu propia persona. Pues muchísimas gracias, Nancy, por tomarte el tiempo de venir a platicar con nosotros y resolvernos algunas dudas que teníamos sobre el autocontrol y también que tienen que ver mucho con los desastres que hemos pasado. ¿Nos podrías dejar tus datos de contacto? Bueno, mi celular es 04455 3511 0791 y mi correo electrónico es nanisic@gmail.com. Pues muchísimas gracias. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Kevin. Recuerden nuestra próxima cita el lunes a las 5 de la tarde. Ha sido todo por hoy. Agradecemos muchísimo su compañía y esperamos contar con ustedes nuevamente. Recuerden enviarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook Educación Responsiva y Twitter @e_responsiva, sus comentarios e ideas de los temas que les gustaría que abordáramos. Quédense en compañía de Carlos Villar en México Ignorante, donde van a ver el tema de ¿qué es el derecho de petición? El artículo 8 de la Constitución. Pues muchísimas gracias. Nos oímos la próxima semana. Hasta luego.